Nuestra geografía y las formas de pensar en su producción, uso, cuidado y evolución están en Radio Universidad. Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. A continuación, en AM 1240, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a otro programa aquí en la Tierra. ¿Qué tal, Belu, Mili? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estudiando, rindo dentro de 2 días, así que intentando concentrarme. Los días están re lindos. Está para salir a caminar y hacer otras cosas, pero bueno, hay que cumplir con la universidad, así que en esta. Sí, igual que Belu, arrancando la semana después de rendir un parcial domiciliario, así que parece como que no tuve fin de semana, como que la semana la arrancó directamente, pero bueno, con todo igual. Pero bueno, es fin de largo. Fin de largo también, sí. Dos findes largos ahí, va a estar buenísimo. ¿Aprovechás para viajar? Sí, para votar, obvio. Ah, bueno, también. Y por el Día de la Madre también. Así. Claro, sí. Bueno, aprovechar, ya a descansar. Un poquito de descanso. Sí, ni hablar. Bueno, en esta semana tenemos un día especial porque el 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, haciendo también un análisis y reflexión histórica, promoviendo el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios que se encuentran en el territorio de la nación argentina. Recordemos que hasta el año 2010 esta fecha se denominaba Día de la Raza, habiendo la llegada de Colón y la corona española al territorio continental. Bueno, el programa de hoy por ahí vamos a tener un acercamiento más a lo que es la geografía cultural, ¿no? Con todo este tema del respeto justamente a la diversidad cultural. Entonces, a partir del 2010, nuestro país decide cambiar el nombre anterior por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, dando así un nuevo significado que respete y sea coherente también con lo que dicta nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y las distintas declaraciones de los derechos humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. De esta forma se establece un cambio de paradigma y se da espacio al reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios. Y la UNESCO, que como sabemos es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, nos invita a pensar a la diversidad cultural como el resultado de la convivencia entre personas de muchas regiones. La diversidad nos amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, los valores humanos que nos atraviesan y las distintas cosmovisiones que tenemos. Impulsa el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Y desde otra mirada es posible pensar a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural como parte de un trabajo colectivo para reunir tanto la memoria con la justicia. Se trata de analizar y reanalizar, repensar la historia por la cual el protagonismo de los pueblos indígenas resultaron sistemáticamente invisibilizadas a lo largo de los años y de los siglos. En el marco de una política que tuvo entre sus principales objetivos subalternizar a estos pueblos. Sí, una mirada un poco más crítica, ¿no?, de lo que siempre se nos vino enseñando. Sí, algo que me hizo acordar, Lean, lo que decías es cómo cambiaron los actos en la escuela a partir del año 2010. Yo tengo el recuerdo de haber actuado por ahí como pueblo originario, llegaba a Colón y era todo lindo, y después hubo un cambio y se introdujo también a partir de los actos escolares una mirada mucho más crítica, también como para enseñar qué fue lo que pasó. Y planteado en estos términos, el Día de Respeto a la Diversidad Cultural es una invitación para dejar de pensar nuestra historia desde la perspectiva del conquistador y empezar a comprenderla desde un punto de vista de los pueblos americanos. Porque la llegada de los europeos a América a fines del siglo XV produjo estragos en la historia de nuestros pueblos nativos. La disminución demográfica en este periodo es uno de los índices más importantes o representantes de este sistema de dominación que provocó muertes masivas. Primero como consecuencia de las disputas por la ocupación del territorio y luego mediante la implementación de regímenes de explotación de la población como puede ser la encomienda o la resignificación de sistemas preexistentes. Ante la multiplicación de las muertes y el deterioro físico causados por estos regímenes sobre la población nativa, los europeos utilizaron el sistema de la esclavitud en América para emplear a personas africanas y sus descendientes, lo que se convierte en la actualidad como otra de las fuentes de la diversidad cultural que tenemos en América, sobre todo en América Latina.
Las enfermedades transmitidas por los europeos, como la viruela, el sarampión, la gripe, entre otras, también elevaron el número de muertes de la población indígena. Sí, totalmente catastrófico. Y además yo creo que con lo que decía Mili, esta mirada que cambió en las escuelas, una mirada mucho más crítica, es como, bueno, tomar, sí, de alguna manera ser subjetivos en esto de tener una mirada como más crítica, como dije anteriormente, y bueno, decir que realmente hubo gente sometida, hubo muchas muertes, fue un plan sistemático, y esta mirada más es re triste, pero también hay que llevarlas al colegio. Si no, está la idea muy romantizada de los pueblos originarios, como bueno, es más, hasta pareciera que Colón les hizo un favor, y no funciona así, y creo que está bueno que se muestre la otra cara también, ¿no? Sí. Y justamente con esto que venimos hablando, bueno, a lo largo de esta historia, los pueblos originarios resistieron también de distintos modos este sistema de dominación política, económica, social y cultural que venía mencionando Emilia hace un ratito. Y un ejemplo entre otros tantos, ¿no? Es el caso de la larga lucha del pueblo de Diaguita, que se extendió por más de un siglo, entre 1531 y 1675. En ocasiones, estas resistencias asumieron la forma de sublevaciones y rebeliones, algunas de las cuales pueden pensarse como antecedentes de las luchas justamente por la independencia de los países americanos. Por ejemplo, uno de los casos más relevantes, la sublevación liderada por Tupac Amaru en 1780 y 1781. Ahora bien, haciendo un poco de estadística, ¿no? Los pueblos originarios representan cerca del 5% de la población mundial, un dato que no tiene que pasar desapercibido porque estima que esto se traduce en aproximadamente 370 millones de personas, agrupadas en más de 5.000 comunidades y distribuidas en unos 90 países. Si bien los pueblos originarios son sinónimo de riqueza cultural, de respeto y preservación de la naturaleza, también hay que decir que se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas del planeta. Y la declaración de los días internacionales por parte de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también se encuentra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Internacional de Nelson Mandela, entre otros, tiene como objetivo concientizar a la opinión pública y señalar a los gobiernos que existe un problema sin resolver a fin de que ejerzan políticas públicas al respecto. Es como, son problemas a escala mundial, y por eso tomamos, es como una herramienta de tener un día internacional como para lo que veníamos charlando, reflexionar, pensar y desnormalizar cosas que no están para nada buenas. Así es. Después, más centrándonos en la idea de tierra y territorio acá en la Argentina, si bien el relato oficial de nuestro país negó e invisibilizó a las poblaciones originarias, acompañando el proceso de colonización y las campañas militares a lo largo del siglo XIX, que provocaron gran parte del exterminio de varios pueblos, aún no han desaparecido. Estos pueblos continúan luchando y peleando por la valorización tanto de su identidad como autonomía política, reconocimiento de sus derechos y estos mismos derechos sobre el espacio que ocupan, o sea, su territorio. Sí, desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y ellos son, entre otros, vamos a nombrar algunos: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Loguis, Coya Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelches, Mocoví, Vía Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Pilaga, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Segnam, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba, Ocom, Tonocoté, Vilela y Huichi. Bueno, por ahí sí, yo no conozco muy bien cómo se pronuncian algunos, así que disculpa si por ahí los mencioné erróneamente. Por último, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene también identificadas 1.653 comunidades originarias, entre las cuales 1.456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Pero ahora bien, cuando hablamos de pueblo y comunidad, ¿son lo mismo o no? ¿Qué les parece? Y por ahí, por los datos que venías diciendo vos recién, vamos a ver que tenemos muchas más comunidades que pueblos. Por ahí cuando se acercan estas fechas es como por ahí muy común escuchar los dos conceptos y puede ser que sea difícil diferenciarlos, pero bueno, como para hablar con los mismos términos, comunidad representa un conjunto de familias o grupos convivientes que se autoidentifican pertenecientes a un pueblo originario y que presentan una organización social y propia, compartiendo un pasado cultural, histórico y territorial común.
Y a diferencia, un pueblo es un conjunto de familias y comunidades originarias identificadas con una historia común anterior al nacimiento de la nación argentina. Poseen una cultura y una organización social propia y además se vinculan con una lengua y una identidad distintiva. Habiendo compartido un territorio común, conservan actualmente parte del mismo a través de sus comunidades. Y el INAI, que es la abreviación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que nombró Lean, toma en consideración el carácter dinámico y abierto de los procesos de autorreconocimiento indígena y la normativa obrante de la materia. Es el listado de pueblos originarios no agotará las posibilidades históricas para que distintas comunidades originarias denuncien en el futuro su pertenencia a otros pueblos. Y por otro lado, y haciendo un poco hablando sobre las migraciones de los pueblos, desde el INAI indican que desde hace varias décadas muchas familias han tenido que emigrar a las ciudades por diferentes motivos, ya sean económicos, laborales, escolares o a causa del avance del despojo territorial, sin por ello dejar de pertenecer a sus pueblos o comunidades, con los cuales mantienen este vínculo constante y este sentido de pertenencia, ¿no? Sí, nuevamente la geografía entra en escena acá porque tiene mucho para decir al respecto. Y recogiendo algunos testimonios, podemos mencionar el de la cacique Clara Romero, del pueblo Com San Pedro, provincia de Buenos Aires, que cuenta que este pueblo, el Com, tenía un gran gualampa, que es el territorio ancestral, que abarcaba las provincias enteras de lo que hoy es Chaco y Formosa, parte de Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, y que en la actualidad, debido a las migraciones y desplazamientos que mencionaba Belu, las comunidades siguen estando principalmente en Chaco y Formosa, pero se han asentado también en el conurbano bonaerense, en San Nicolás, San Pedro, La Plata y Rosario, donde se desarrolló una comunidad con más de 3.000 habitantes. Ella declara que el desplazamiento nos parte en dos, porque nosotros cuando salimos al territorio salimos forzados por la situación económica o porque nos quitaron las tierras. Hay grandes latifundistas que compran tierra y nos quedamos sin territorio. Explicaba, bueno, este tema de la tierra también, un tema que no se ha resuelto y que ha persistido en Argentina, desfavoreciendo y perjudicando a muchos territorios y también culturas y sociedades. Sí, y asimismo diría que ningún indígena salió de su territorio porque quiso buscar algo mejor dejando estas tierras atrás. Para nosotros la tierra y territorio no son lo mismo. La tierra es la madre tierra, no se nos ocurriría venderla nunca, como uno no piensa en vender a su madre. Y el territorio es donde está nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión. Clara simboliza la resistencia de los pueblos indígenas en los cactus, que pueden ser trasplantados a los lugares más inhóspitos y con el tiempo vuelven a brotar, a crecer y a dar fruto y flores. Así, concluye, cuando salimos del territorio, donde vayamos no vamos a encontrar ni los mismos olores, ni los colores, ni gente que hable tu lengua. Nunca se va a entender el daño tremendo y profundo que se hace a los pueblos cuando tenemos que emigrar e ir a sentarnos en otro lugar donde tenemos que volver a armarnos por completo. Y también, en adición a lo que decía Mili, esta cosmovisión, esta manera que tienen de ver el mundo, desde el INAI comparten que los pueblos originarios mantienen una relación de equilibrio y armonía con la naturaleza. El tiempo presente se entiende a través de la idea de los ciclos de la naturaleza, que son los que estructuran las diferentes actividades de las comunidades, ¿no? Y no al revés. Los espacios productivos son espacios sagrados, espacios ceremoniales, espacios de viviendas, entre otros. Clara menciona que los pueblos originarios no pensamos en la naturaleza y en la tierra como en la naturaleza y en la tierra, como algo que nos pertenece a nosotros, sino que nosotros somos parte y pertenecemos de la tierra. No nos creemos superiores a nada, nosotros, los árboles, los animales, están en la naturaleza y para formar un equilibrio perfecto. Y para ir cerrando un poco el bloque, nos quedamos en relación a esto que mencionaba Belu también con otras de las frases que nos ha gustado mucho y para poder mencionarla. Clara también menciona que nosotros en la naturaleza tenemos supermercado y farmacia, de ahí sacamos nuestra medicina, nuestro alimento, pero con el cuidado permanente de ser prudentes consumidores. No depredamos, no contaminamos, cuidamos cada cosa que hay en la naturaleza, preservándola para nuestras generaciones futuras. Bueno, esta visión del cuidado de preservación es esencial y fundamental, ¿no?, para poder cuidar el medio ambiente, y que lamentablemente las sociedades actuales no están así, no. Si bien se puede rescatar algún que otro pequeño esfuerzo para poder cambiar esta situación, lo que manda es otro tipo de forma, otro tipo de cosmovisión. Sí, rigen otros intereses, sí,
va más allá de todo lo que por ahí sabemos que deberíamos hacer, pero sin embargo no se hace. Así es. Y bueno, ahora los vamos a dejar con la canción del programa, Canción con Todos, del grupo Canto 4. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Ciñe el Ecuador, de luz Colombia al valle cafetal. Cuba de alto sol, nombra en el viento a México ancestral. Continente azul, que en Nicaragua busca su raíz. Para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz, en la voz, en la voz. Estamos de regreso y ahora sí, vamos a hablar un poco más de geografía cultural en esta parte del programa. Y podemos arrancar hablando de que la diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones, creencias religiosas, música, lenguaje, arte, trabajo y prácticamente en toda actividad humana, porque en todo lo que hacemos las personas reflejamos nuestra cultura como comunidad, sociedad o nación, y estas características particulares enriquecen nuestra vida espiritual, moral, afectiva y también intelectual.
Y ahora también vamos a empezar a tener la mirada más geográfica, que Sauer en su Cultural Geographic define a la geografía cultural como las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una expresión característica. Esta frase quiere decir que su objeto de estudio es en principio el modo en que las distintas culturas humanas interactúan y modifican su entorno geográfico natural. Dicho de una manera mucho más simple, estudia desde un punto de vista geográfico la huella del ser humano en el planeta, que es lo que nos interesa a los geógrafos, ¿no? Así es. Cómo distintos factores los podemos ver y se materializan en el espacio, con cosas tan abstractas como es la cultura, ¿no? Sí, y la geografía cultural entonces desarrolla varios conceptos que por ahí nosotros solemos utilizar cotidianamente y que son importantes definir. En primera instancia, el concepto del lugar, que en la geografía cultural los lugares son localizaciones geográficas a las que los seres humanos llenan de significado. Este significado suele denominarse sentido del lugar. Para quienes les interesa, hay un programa al respecto que habla sobre Sí, el lugar. verdad. Ya lo hemos tratado ese tema, así que los invitamos a escucharlo nuevamente. Bueno, y también el concepto de identidad cultural, que cada cultura o subcultura tiene características definitorias que conforman una identidad propia. Las personas pueden tener varias identidades culturales y estas identidades cambian con el tiempo y se transmiten de generación en generación. Después, otro de los conceptos que nos acompañan es el paisaje cultural, que el paisaje físico está recubierto por la cultura humana. Concretamente lleva la huella de los artefactos, sociofactos que han dejado en él las distintas identidades culturales que han habitado todos los lugares que componen el espacio. Las unidades de análisis más común en geografía cultural es el paisaje cultural. Un paisaje cultural es modelado a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, el espacio natural es el medio. El paisaje cultural es el resultado, ¿no? Y después, otro de las definiciones que tomamos son los patrones y procesos. La geografía cultural estudia las formas en que la cultura se organiza en el espacio. Un ejemplo de patrón, para que lo podamos visualizar mejor, es la disposición espacial de los hablantes de una lengua. Un ejemplo del proceso cultural es la difusión. Ajá, muy interesante. Y bueno, con respecto a esto de la difusión que mencionabas, Belu, se refiere a las múltiples formas en que los artefactos, mentifactos y sociofactos culturales se desplazan de un lugar a otro. ¿Y qué les parece si, para poder aplicar un poco estos conceptos de los que venimos hablando, volvemos también con los pueblos originarios y algunos objetos y ritos de los pueblos de originarios que tienen y practican en el día de hoy? Arrancamos con la máscara de Chané. No sé si han escuchado hablar sobre este objeto. Se trata, para hacer un poco el contexto, ¿no?, una comunidad que habita en el norte, especialmente en la provincia de Salta, en la que todos los años repiten una ceremonia que tiene que ver con la recolección del maíz y pedir que sea un buen año, recordando a los que ya no están. Dura muchos días y aparecen diferentes tipos de máscaras. Los únicos que utilizan máscaras son los hombres y cada uno tiene que hacer sus propias máscaras para poder usarlas y cuando las usen nadie los reconozca. Hay de todo tipo, con plumas de animales, una flor que marca el ritmo de la ceremonia, que también cuando se empieza a marchitar empieza a aparecer máscara de viejos y de monstruos. La celebración finaliza con la lucha entre dos personajes, el jaguar y el toro. El primero representa al Chané y el segundo al conquistador, y luchan como si fuese el momento de la conquista. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí. Y otra ceremonia se denomina tambor cultrún, desde ya pido perdón por mi pronunciación. La ceremonia mapuche Camaruco se realiza en la Patagonia una vez al año y asiste toda la familia a juntarse 2 o 3 días en un lugar descampado que pertenezca a la comunidad. Cada uno lleva lo que necesita para comer, instrumentos musicales, vestimentas, y para esos días durante la ceremonia se ruega y se pide que sea un buen año. Es una tradición que va pasando de generación en generación y está muy arraigada en la comunidad mapuche. Uno de los momentos más importantes es cuando se da una danza que se denomina Choique Currún, que significa el baile del ñandú, y a través de ella piden que durante el año haya lluvia para las cosechas, para los animales y para la vida en general. Eligen al joique ñandú porque creen que es un animal que anuncia la lluvia. Los mapuches durante estos días se pintan el cuerpo como si fuesen patas del animal, se colocan en la cabeza plumeros como si fuesen plumas y se cubren con unos mantos que agitan al aire. Mientras bailan, utilizan diferentes instrumentos musicales como el cultrún, que es como un tambor, y que siempre también están pintados con símbolos, entre ellos las patas del ñandú.
Y por último, la Diablada, que es el carnaval de Oruro en Bolivia. Es una máscara que se utiliza en época de carnaval. Representa al diablo y es utilizada por los danzantes en estas ceremonias. ¿Han tenido oportunidad de ir a un carnaval? No, ojalá. Yo tampoco, pero cuentan que es una muy linda experiencia para disfrutar. Debe estar tremendo. Representa una combinación de cuestiones sociales, de sincretismo entre creencias prehispanas y poshispanas, y también tiene que ver con el trabajo en las minas. Es una fiesta que fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. En Argentina, en algunos lugares donde hay mayor concentración de comunidades bolivianas, se replica esta celebración, y también a veces en algunos carnavales en Jujuy aparecen algunas representaciones con trajes similares o copiando a algunas comparsas que vienen también de Bolivia. A lo largo de lo que estuvimos describiendo y charlando sobre los 3 ritos y 3 objetos, van a ir acompañados de imágenes en el flyer de este episodio, así lo pueden visualizar mejor y con nosotros. Muy bien, sí, y tenía que aclarar eso y me ganaste mano. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Muy interesante también poder acercar toda esta información sobre los pueblos originarios, sus costumbres, tradiciones que perduran aún hoy en día, y eso es lo importante, ¿no? Remarcar ese aspecto. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Geo Aquí en la Tierra, por Instagram, y semanalmente subimos los episodios por Spotify y YouTube. Bueno, gracias chicas por acompañarme. Nos estamos viendo la próxima semana. Sigan prendidos Radio UNS. Hasta el próximo. Esto fue Aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. Un programa con debate y perspectiva sobre nuestro entorno geográfico. Nos reencontramos el próximo martes a las 19:30 por AM 1240 Radio Universidad.